La resonancia es uno de los fenómenos que se presentan en la naturaleza que resultan verdaderamente fascinantes e interesantes. Estas resonancias se da cuando tenemos un movimiento periódico, que ya sabemos que lo podemos representar a través de una geometría senoidal, y hacemos coincidir esa longitud de onda, esa frecuencia de ese movimiento periódico con otro elemento de la misma especie o con una geometría similar, de tal manera que el primer paso es que entran los dos elementos en sintonía, en sincronización. Lo vamos a ver con varios experimentos como este ahorita. Y si hay un pequeño empuje adicional en ese eco, en esa sintonización, en esa sincronía, entonces ese pequeño empuje adicional dado en cada uno de los ciclos de una manera periódica, va a incrementar la amplitud de esta onda senoidal, ocasionando esto que le llamamos resonancia. Vamos a observar aquí, tenemos tres péndulos. Observamos que estos dos, el anaranjado y el verde, están colocados a la misma longitud. Entonces, lo que voy a observar es, al hacer la oscilación de este péndulo, como este no tiene la misma geometría, no se encuentra a la misma longitud, no va a entrar en resonancia, pero este va a entrar en resonancia, se va a poner en sintonía con este otro péndulo. Observen, ¿eh? Empieza a entrar en resonancia, puesto que tienen la misma longitud. Este no, ¿se observa? Llega un punto en el que ambos péndulos, ambas pelotas, van a coincidir en su misma oscilación. Ahorita están ligeramente desfasados, pero este y este, que tienen las mismas longitudes, son capaces de entrar en resonancia. Voy a hacer ahorita un cambio, vamos a poner este mucho más largo y vamos a poner este a la misma longitud. ¿Y qué es lo que debemos de esperar? Que estos dos extremos entren en resonancia, ¿va? Bueno, ahora este lo alargué y el péndulo azul lo coloqué a la misma longitud con la intención de que este no se inmute y este entre en resonancia con el péndulo anaranjado. ¿Observan? Entonces se empieza a dar la resonancia de esta geometría con estas oscilaciones, con respecto a esta geometría, con estas oscilaciones, y este péndulo que no quedó a la misma geometría no es capaz de entrar en resonancia, ¿vale? Creo que está claro. La intención de esto es que ustedes hagan una práctica similar. Pueden colocar, como ya les dije, 4 pelotas. Y lo importante es, pueden poner incluso varias a la misma longitud y esas varias entrarán también en resonancia. Vamos a observar lo siguiente. Podemos imaginar que este es un columpio. Al rato, ahí arriba en el laboratorio, vamos a hacer el análisis de las ondas. Este es un columpio que tiene una oscilación senoidal. El columpio tiene un niño sentado y mi mano va a ser la mamá. Entonces, mi mano, que va a ser la mamá, va a estar dando una serie de pulsos. Observen. Si la mamá le da el pulso, ya se está deteniendo el péndulo. Si la mamá le da este impulso en el punto extremo cerca de mi mano, soy capaz de incrementar su amplitud. Si yo se lo doy en otro instante, ahí por ejemplo, voy a detener el movimiento.
voy a poner este péndulo en resonancia, es decir, voy a aumentar la amplitud de las oscilaciones. En la gráfica senoidal, ya saben, voy a estar aumentando la amplitud. ¿Va? Entonces coloco a mi niño chiquito, empieza a disminuir la amplitud de las oscilaciones y entonces me dice, bueno, incrementa, dame un pequeño impulso adicional y yo se lo tengo que dar exactamente en la posición extrema para que el pulso tenga efecto de amplificación. ¿Sale? Entonces vamos a aumentar la amplitud, le doy allí, ¿sí? Si yo sincronizo mi pulso, o sea, si yo soy capaz de pegar, de estarle pegando, vamos a hacerlo como si fuera este lápiz, si yo soy capaz de estarle pegando exactamente cuando está en este punto, o sea, yo voy a tener aquí una serie de pulsos, esta va a ser una serie de pulsos, ahorita lo vamos a ver gráficamente ahí arriba, esta es una serie de pulsos y esta es una oscilación senoidal, ¿vale? Si yo soy capaz de sincronizar mi serie de pulsos en el extremo máximo de la oscilación aquí, ya sabemos que entonces le voy a proporcionar un pequeño adicional. Entonces, si yo estoy haciendo esto, no estoy sincronizado, ¿sí? Lo que va a pasar es que lo freno. Pero si yo soy capaz de proporcionarle los pulsos exactamente en este extremo, este pequeño golpe adicional que yo le voy a estar dando, pues voy a ocasionar que la amplitud aumente, el chamaco se me caiga y me empiece a gritar. Estoy colocando este péndulo en este particular en resonancia, ese ya entró en resonancia, pero este particular voy a estarle dando un pulso. Si yo me sincronizo en este extremo superior, entonces voy a estar aumentando la amplitud de la onda y va a llegar un momento, vean, incluso mi armazón ya empieza a resentir los efectos de esta amplificación de la onda. Estoy metiendo en resonancia este fenómeno, en este caso particular, este péndulo lo estoy metiendo en resonancia porque le estoy incrementando con una sincronización cada uno de los pulsos y evidentemente lo voy a reventar. La amplitud puede llegar a tal extremo que lo voy a reventar, ¿va? Ahorita vamos a ver un ejemplo que ilustra mucho en ingeniería civil lo que ocurre con las estructuras cuando viene un sismo y lo riesgoso que es que esta estructura, que la geometría de esta estructura coincida con la longitud de onda de las oscilaciones, porque el edificio, la estructura, entra en resonancia, ¿va? Entonces, ahorita vamos a ver ese ejemplo. Bueno, como les dije, vamos a hacer un modelito. Este modelo se conoce como modelo del péndulo inverso, en donde ilustra lo que ocurre en ingeniería civil cuando una estructura, lamentablemente, coincide con la longitud de onda de las oscilaciones de un sismo, y entonces la estructura entra en resonancia. Esto es parte de lo que no es deseable en la obra de ingeniería civil. Vamos a imaginar que estos son edificios pequeños, 4 o 5 pisos, y que vamos a construir unos edificios más altos, 13 pisos, ¿va? Y voy a intentar, desde luego, con sus debidas proporciones, reproducir las oscilaciones del sismo del 19 de septiembre de 1985, que es un sismo típico, ¿no?, de los que se presentan cerca del 85% en la historia de los sismos y que provienen de esta placa de Cocos del Océano Pacífico, y que es donde tiene México toda la infraestructura colocada del sistema de alarmas, y que afecta a una determinada geometría
de edificios de esta altura. Luego voy a reproducir el otro fenómeno que también nos afectó, que curiosamente también fue un 19 de septiembre, pero del 2017, y que nos dijeron las autoridades que ese afectó a edificios 4 o 5 pisos, edificios menores, porque la resonancia, la longitud de onda de la oscilación era más corta. Dicho de otro modo, tenía una frecuencia de oscilación mayor, de tal manera que los que se pusieron en riesgo, como lo vimos en este sismo del 19 de septiembre del 2017, afectó a edificios mucho más bajos, a diferencia del sismo del 19 de septiembre de 1985, que afectó a estructuras mucho más grandes. La del 85 corresponde a los sismos típicos del Valle de México, mientras que el sismo, las oscilaciones del 2017, nos insistieron mucho las autoridades, correspondía a unas oscilaciones atípicas, un tipo de sismo atípico, que por eso las alarmas sonaron con un retraso, mientras que toda la infraestructura que tiene México montada en sus alarmas corresponden a una oscilación típica como la del sismo del 85. Entonces, observen, voy a hacer este efecto. Voy primero con con el sismo del 85, ¿sale? Observen cómo los edificios altos entran en resonancia. Ahora voy con el sismo del 2017, que fue una longitud de onda menor, y vean cómo ahora los edificios chicos son los que entran en resonancia y los edificios grandes no les pasó nada, ¿no? El tipo de sismos típicos que afectan al Valle de México, donde está montada toda la infraestructura del sistema de alarmas, está bajo esta condición, esta geometría, que podría afectar a estos edificios que oscilan más o menos entre los 13 pisos, que no tiene nada que ver con el número de la mala suerte, ¿vale? Los sismos atípicos, que pueden llegar a afectar muy extrañamente, tendrían que tener este tipo de oscilación, ¿vale? Si yo quisiera tirar las casas de un piso, tendría que tener este tipo de oscilación, este tipo de frecuencias, y los edificios altos, como los edificios emblemáticos que se encuentran en el Paseo de la Reforma, no les va a pasar nada. Por eso la normatividad de las construcciones de ingeniería civil, pues hoy contemplan que la estructura no tenga una geometría típica de los temblores típicos, 85% de probabilidades, con la intención de que no entren en resonancia, de tal manera que entonces en ingeniería civil se le dice, bueno, pues tú construyes un edificio como los edificios gigantescos que están ahí, la Torre Chapultepec, etcétera, ¿no? O construye edificios más pequeños, porque pues para que se presente un sismo atípico, más de 100 años, ¿no? Sin embargo, hay unas ciertas dimensiones, una cierta geometría, una cierta altura dada por la reglamentación de la construcción del Valle de México, que te dice tú, ingeniero civil, no construyas con una geometría que coincida con las oscilaciones típicas, porque esa estructura va a entrar en resonancia y, como lo vimos con el péndulo del niño, termina fracturándose. O sea, no hay estructura que soporte, ¿no? Todos estos estudios de resonancia son muy interesantes. Nosotros vamos a hacer un experimentito allá arriba también. Vamos a poner un ventilador, unas aspas de un ventilador que tiene una rotación angular, y vamos a emitir pulsos de luz, y así como en el caso del péndulo del niño que está y la mamá le está dando los pulsos justo en el momento, en una posición determinada, nosotros vamos a colocar la sincronización de este motor para que los pulsos de luz peguen sobre
las aspas del motor a la misma frecuencia angular de oscilación y vamos a ver cómo las aspas como si estuvieran estáticas. Yo les recomiendo que entren al video que está en YouTube, que tiene ya muchos años, respecto a la resonancia que ocasionó el puente Seattle-Tacoma en el estado de Washington, en Estados Unidos. Ustedes lo ponen así, puente Seattle-Tacoma resonancia, le dan clic en San Google y les va a ilustrar cómo una estructura grande, un puente bien diseñado, entró en resonancia y se desbarató, ¿vale? Vamos ahorita a ver el experimento del motor, vamos a ver cómo se sincroniza y ahorita bajamos. Bueno, entonces ahí vamos a poner nuestro ventilador apagado. Se puede ver que está parado, que las aspas no están girando. Alcanzamos a ver que dice A, X, Z, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a prender. Ahora ahí lo tenemos prendido, ya está encendido, ya está rotando. Y pues evidentemente no podemos ver las letras que le pusimos en cada una de las aspas, ¿vale? Entonces ahora voy a encender los pulsos de luz que van a estar encendiéndose y apagándose a la frecuencia angular de rotación, ¿va? Entonces hacemos coincidir los pulsos de luz y podemos distinguir la A, la X, la Z. Es más, podemos ver como si estuvieran detenidas las aspas del ventilador, ¿vale? Yo quito los pulsos de luz, pues nuevamente vemos que está girando a la velocidad angular de rotación. Enciendo nuevamente los pulsos de luz, o sea, los hago coincidir la frecuencia con la que se prenden y se apagan los pulsos de luz, ¿no? Y vemos cómo efectivamente podemos ver como si estuvieran estáticas, detenidas. Vamos a ver las velocidades, las revoluciones por minuto son 846.3. Si yo hago girar la frecuencia con la que aparecen los pulsos, entonces dejo que coincidan, más bien ya hago que ya no coincidan y empieza a verse esta rotación. Luego nuevamente ajusto, ¿va? Puedo ajustar y ver que 841 revoluciones por minuto, 842, me da todavía una mayor precisión, que es lo que hago yo, coincidir. Ok, vamos a apagarla y pues veo nuevamente la frecuencia de rotación de este ventiladorcito. Se detiene y ya, una vez detenido, veo que efectivamente yo grabé esa secuencia de las 3 letras, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tenemos, vamos a ajustarlo, ahí está bien. Tenemos un motor, el ventilador, que está dando vueltas, como en la gráfica que hicieron de tarea de la onda senoidal, donde un radio vector, ¿se acuerdan? El radio vector está dando vueltas y ese radio vector que está dando vueltas va generando esta onda con una frecuencia angular. Aquí nuestro motor ventilador que tiene las aspas están girando, están dando vueltas, y digamos que la representación gráfica de ese movimiento sería esto
que estamos viendo en amarillo, que en efecto es una onda senoidal. Por otro lado, tenemos unos disparos de luz que se enciende, se deja encendido un instante, se apaga, se mantiene apagado un periodo, un tiempo, se vuelve a encender el disparo de luz estroboscópica, se mantiene encendido un instante, se apaga, se mantiene apagado, se vuelve a encender la luz estroboscópica, se mantiene encendida un instante, se apaga, etcétera, así sucesivamente. Observemos que el tiempo entre los disparos, o sea, aquí disparo la luz estroboscópica, se apaga, disparo la luz estroboscópica, se apaga, disparo la luz estroboscópica, se apaga. Recuerdan que yo ajusté los disparos de la luz estroboscópica, es decir, la frecuencia de los disparos la ajusté a la frecuencia de rotación, a la frecuencia angular de rotación del motor. Estoy haciendo que este fenómeno con este fenómeno entren en sincronía, se sincronicen, queden, como se decía antes en los radios antiguos, se queden en sintonía, ¿no? Está en sintonía esta frecuencia, la del motor ventilador, la ponemos en sintonía con esta frecuencia de la luz estroboscópica, ¿vale? De tal manera que cuando se encuentra en una posición las aspas donde aparecen las letras, yo hago el disparo y en otra posición de la misma rotación hago el disparo y la imagen que me está produciendo a mis ojos es que estoy viendo a la vez las aspas de mi ventilador como si se quedaran estáticas y me permite identificar el código de las letras que yo puse en las aspas del motor ventilador, ¿vale? Bueno, este fenómeno que yo estoy poniendo en sincronía, esta velocidad angular, la frecuencia de esta velocidad angular con la frecuencia de los disparos, pues por supuesto que no es resonancia, pero es el primer escalón para la resonancia. Es decir, para que yo pueda estar en resonancia deben de coincidir las frecuencias. Ahora, aquí viene el segundo paso. Este fenómeno simplemente está en sintonía, están sincronizados. Las frecuencias están sincronizadas. ¿Qué pasaría si este pulso de luz tuviera una fuerza mecánica o tuviera algún mecanismo mecánico? Porque recordemos que este motor tiene unas aspas y tiene un movimiento mecánico. ¿Qué pasaría si este movimiento mecánico que me da esta amplitud, que ya la hago coincidir con esta fuerza externa, con este otro movimiento, pero en vez de que fuera la luz, tuviera también una capacidad mecánica y en cada ciclo diera un pequeño golpecito? Sabemos que la luz no está dándole ese golpe mecánico, entonces le diera un pequeño golpecito, y en el siguiente ciclo, aquí me está siendo difícil sincronizarlas, pero imagínense que esta no se está desplazando, que se queda fija, que yo hago exactamente la sincronía, y en el siguiente ciclo doy otro pequeño golpecito. Por pequeño que sea, va a aumentar la amplitud de esta rotación, de este movimiento. Doy otro pequeño golpecito en el siguiente ciclo, porque hago coincidir las frecuencias. Doy otro pequeño golpecito de tal manera que esta amplitud aumenta. Doy otro pequeño golpecito, esta amplitud aumenta todavía otro poquito más, y la suma de pequeños golpecitos que voy dando en sincronía, el agente externo, esta señal externa, esta fuerza externa, este suministro externo, los pequeños golpecitos van produciendo una amplitud a esta frecuencia, y esta amplitud va a llegar a tal grado que puede
ocasionar una ruptura, una fractura, una fatiga del material físico, mecánico del que está hecho. Entonces eso ya es la resonancia como la que hemos estado platicando. En este caso, por supuesto, no, pero ilustra mucho, ¿no? Aquí tenemos la rotación, la frecuencia angular del motor ventilador, que la hacemos coincidir con la frecuencia de la luz estroboscópica, me da ese efecto para poder ver el código, y yo ya vi en la frecuencia de la luz estroboscópica que me estaba dando 841.2, 842 revoluciones por minuto. Yo puedo identificar que entonces este motor, este ventilador, está girando a 842, 841.9 revoluciones por minuto, porque hago coincidir. Ya cuando estoy viendo que se coincide, que parece que quedan las aspas estáticas, sé por esta luz estroboscópica que tiene una velocidad angular, una rotación a 841.9 revoluciones por minuto, ¿va? Bueno, entonces aquí simplemente tengo en sintonía, que era lo que ocurría, les repito, con los primeros radios. Lo vamos a platicar después cuando estemos viendo ya resonancia de ondas electromagnéticas, pero ahorita es un primer escalón que ambos eventos estén en sincronía, que estén sintonizados, ¿vale? Bueno, para ilustrar lo que estaba yo diciendo del columpio, del péndulo, de la mamá columpiando a su bebé, me voy a su niño, me voy a ayudar nuevamente de mi par de grafiquitas, ¿se acuerdan? Del motor ventilador y la luz estroboscópica, pero ahora vamos a imaginar que este es el gráfico del péndulo. O sea, estas son las oscilaciones del péndulo del columpio, donde tiene a la mamá columpiando a su bebé, ¿no? Y estos son los golpes que le da la mamá a la oscilación del columpio, ¿vale? Y fíjense, si entra en sintonía, o sea, se sincronizan, si la mamá da el golpe justo en el momento en el que el columpio se va a su posición más alejada, regresa a la posición más cercana, y aquí da el golpe la mamá, este pequeño esfuerzo aumenta esta pequeña fuerza, aumenta la amplitud de la oscilación del columpio, ¿vale? Y lo que hace normalmente la mamá es, cuando vuelve a regresar el columpio, ya no le vuelve a pegar, ya no vuelve a impulsar el columpio, lo deja que tenga varias oscilaciones hasta que observa a la mamá que la amplitud empieza a disminuir, o el niño le dice, empújame otra vez, y entonces le vuelve a dar otro pequeño impulso, ¿sale? Si estos golpes la mamá los sincroniza en el punto extremo, o sea, va el columpio, regresa, y en este momento le da un golpe, va el columpio, regresa, repite con la misma magnitud e intensidad del golpe, va a ir aumentando la amplitud, ¿va? del columpio. Si cuando vuelve a regresar en sincronía a la misma frecuencia de oscilación, la mamá está dando el empujón, el mismo empuje, le da otro, este pequeño incremento va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar, entonces entra en resonancia. O sea, estamos sincronizando la oscilación del columpio con la frecuencia de los pulsos que le da la mamá, y como cada ciclo le da un incremento en la fuerza, la amplitud del columpio empieza a aumentar. Esto es lo que entonces entra en resonancia. Es una resonancia en la que las frecuencias de los pulsos coinciden con la frecuencia natural de oscilación del columpio, y entonces el columpio empieza a aumentar su amplitud, evidentemente el chavito empieza a gritar o se cae, o los esfuerzos del columpio al llegar al extremo de la amplitud pues pueden ser tales que pueden zafar
romper como los ejemplos que hemos visto, que vamos a ver de resonancia. Es un esfuerzo mecánico significativo porque se van incrementando pequeñas fuerzas que entran que hacen entrar en resonancia a el péndulo, a este columpio, de tal manera que va aumentando su amplitud, hasta que se produce una fractura precisamente por esa resonancia. Esto, por ejemplo, en ingeniería civil, en las construcciones, pues es, ya lo vimos, se puede entender que es muy significativo, es muy importante, puesto que las estructuras son las que con un evento de resonancia entran en una fatiga crítica, en un punto de fractura, y es donde no hay estructura mecánica ni tecnología de materiales que soporte una resonancia de tal magnitud. O sea, finalmente estas amplitudes pueden irse incrementando. ¿Qué es lo que hace la ingeniería? Bueno, tiene distintas formas, distintos dispositivos para amortiguar, subamortiguar lo que nosotros queramos hacer con estos pulsos. Es decir, si de manera natural esta es mi obra, mi geometría, y de manera externa a veces se puede presentar esta sumatoria de esfuerzos, entonces es cuando la pieza mecánica, la estructura mecánica se diseña poniéndole un tipo de amortiguadores que entran en acción precisamente a estas frecuencias de resonancia para evitar, y entonces producen un amortiguamiento, un subamortiguamiento. Ya vamos a ver el comportamiento, la respuesta que puede tener este sistema cuando se le suma, cuando se le agrega una frecuencia que coincide y que va incrementando, aunque sea poquito, va incrementando la amplitud y nos coloca en una condición de resonancia que es grave, crítica. No hay estructura ni material que soporte una resonancia a tal extremo, puesto que la amplitud teóricamente pues se puede tornar al infinito. Ya sabemos que eso es teórico, no existe, porque hay todo un entramado físico de la estructura, de los materiales, de la energía de las moléculas, que termina por producirse una fractura o una rotura, ¿vale? Entonces, este sería el diagrama del columpio, y este sería el diagrama de los pulsos que está dando la mamá, ¿sale? Si los hacemos coincidir, tomemos en cuenta que los pulsos pueden darse en cualquier otro instante, ¿no? O sea, pueden darse de esta manera. Y pues digo, ya a lo mejor hasta estoy deteniendo el columpio. Ya no, el chiste es que yo haga coincidir. ¿Me explicó? O sea, si yo hago coincidir, déjeme aquí volverlo a poner, ¿vale? Para que entonces se dé el efecto de resonancia. Perdón. Bueno, nuestro último experimento es este diapasón. Véanlo. Tiene una forma, una geometría. Aquí tengo otro diapasón con otra forma, otra geometría. Tenemos muchísimas geometrías en las estructuras. Tenemos muchos diapasones con muchas geometrías. Aquí está marcada la frecuencia de oscilación natural de este diapasón, que marca 440 Hz. Tengo un diapasón con la misma geometría que este. Y la misma frecuencia de oscilación, 440 Hz. Y ustedes están observando que tengo aquí un diapasón. Déjenme quitarles que tiene otra geometría, y entonces evidentemente tiene otra frecuencia de oscilación, ¿vale? Es el ejemplo de los péndulos. Aquí tengo la pelota anaranjada, la pelota verde, la pelota azul. Evidentemente no lo alcanzan a oír, la cámara no sé si lo alcance a percibir, pero al yo dar este golpe, el que va a entrar en resonancia es este diapasón, no este. ¿Estamos de acuerdo?
la pelota anaranjada hacía entrar en resonancia con la pelota azul, mientras la pelota verde, que tiene otra geometría, no entra en resonancia, ¿sí? Es decir, y el que entra en resonancia es este. ¿Estamos de acuerdo? Claro, para que se pueda con los medios electrónicos, lo que vamos a hacer es colocar un micrófono inalámbrico. Voy a colocar aquí un osciloscopio digital, no el osciloscopio profesional, porque tiene un ventilador que hace ruido y generar un filtro para el micrófono se puede hacer complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver en el osciloscopio cómo en el instante en el que yo emito la longitud de onda de 440, que es la de este, acá el micrófono va a captar las oscilaciones de este diapasón que está en sincronía, que es capaz de entrar en resonancia con este de acá. Si yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar este otro diapasón que no tiene la misma geometría, que no tiene la misma frecuencia natural de oscilación, porque este es de 256. Entonces va a pasar como los péndulos. El péndulo largo, el péndulo verde, no le va a producir ninguna oscilación, ¿va? Vamos a montar el experimento para que ustedes lo puedan observar. Ya cambié el diapasón y observo inmediatamente la resonancia. Si yo le doy acá, voy a ver su frecuencia natural, pero lo saco de rango porque le estoy pegando directamente a este, ¿va? En cambio, desde acá, las vibraciones que veo en aquel diapasón son las que se producen de la resonancia. Entonces nuevamente quito este de 444, pongo este otro que no tiene las mismas características, y veo si se produce la resonancia. Y veo que no se produce nada ya, ¿no? Voy a cambiar el diapasón. Bueno, ¿por qué resulta no solo interesante, sino útil el fenómeno de resonancia, particularmente con ustedes de medicina? Pues porque ya sabemos que muchos de los estudios que se hacen sobre las patologías se mandan a hacer con resonancia, ¿va? De tal manera que el entender a grosso modo este fenómeno de resonancia les permite llevar las bases científicas, las bases físicas de lo que ustedes en su vida ya profesional como médicos van a estar aplicando, que es resonancia. Tenemos resonancia en ultrasonido, tenemos resonancia magnética, tenemos resonancia electromagnética, tenemos resonancia nuclear para identificar ciertas patologías, e incluso se tiene considerado algunas resonancias para eliminar ciertas patologías. Tenemos resonancias a través de cavitación que nos permiten eliminar algunos cálculos renales, algunas regiones del pie, de tal manera que la resonancia es algo que en la ciencia médica se le ha sacado mucho provecho. La resonancia resulta ser extraordinariamente útil. Vamos a hacer un análisis matemático en la siguiente clase sobre la resonancia. Desde luego, el análisis matemático completo de la resonancia excede la matemática que en general tiene un chico de sexto año de bachillerato, ¿no? Sin embargo, es bueno que lo entiendan, sobre todo porque ahí van a ver mucho de lo que es la aplicación y el sentido de sus clases de cálculo diferencial integral, donde muchas veces los chicos, los alumnos mencionan que pues, ¿para qué me están dando cálculo diferencial integral? Bueno, es para tener las bases de
una interpretación científica de lo que ustedes van a oprimir un botoncito en los aparatos que van a estar utilizando. Y este análisis matemático de la resonancia está a nivel bachillerato. ¿Va? Pues, gracias.